Buenos días, mi estimable Modorro, mi estimable Modorra. El día de hoy, el día de hoy he sacado mi pijama de gala, completamente tejida a mano y bordada. No sé si esté a mano, pero me encanta decir eso. Y he cortado mis cabellos con un nuevo look que luce mejor los almohadazos. ¿A poco no está increíble? Lo amo. Todavía no se me acaba de acomodar, pero lo amo, lo amo, lo amo. Y todo esto para poder tolerar, manejar lo que me han hecho ustedes el día de hoy. Yo no sé qué les hice yo para merecer esto. No sé si esto es una especie de venganza por tener que verme todos los días en pijama. Pero me han orillado a hacer algo que he evitado hacer durante por lo menos 8 meses. Y es tener que escuchar la voz de Hernán Gómez. Yo empecé a ver a Hernán Gómez en la octava, cuando recién salió, que no tiene tanto además de eso. Y a mí hubo cosas que no me cuadraron del todo, ¿sí? Entre ellas, el que él se toma atribuciones que no son suyas. O sea, él dice que él descubrió cosas, o bueno, los titulares, por ejemplo, de sus videos son así. Incluso el último que me hizo torcer los ojos hasta casi caerme de la silla, fue Hernán desenmascara a Alito, así, literalmente decía el encabezado. No fue Hernán, fue Laida Sansores. ¿Por qué decidió ese título? Y ese tipo de cosas, entre además algunas otras que a mí me hacen percibirlo como una persona que no comprende bien sus propias facultades y sus limitantes, decidí que no lo iba a volver a ver. Y bueno, entre esas otras cosas también está su voz. Híjole, yo soy una persona muy rara y la verdad es que batallo con eso cuando una voz no me gusta, como tengo epilepsia en el lóbulo temporal, me chilla en el oído. Entonces, pues yo voy a hacer esto para que vean cómo los amo con todo mi cócoro de persona despeinada y desmañanada. Pero, pero que los perdone alguien más porque yo no sé si pueda. Vamos a darle, al mal paso darle prisa, muchachos. Hoy tenemos aquí una gran sorpresa que estoy seguro que les va a agradar. Una potencia, diría yo, un personaje. 7 segundos. 7 segundos. Eminencia, Hernán, era la palabra que estabas buscando. Eminencia. Muy especial. Alguien que despierta muchas pasiones porque aunque tiene un gran número de seguidores que lo siguen y lo aprecian, Seguidores que lo siguen. También tiene muchos haters, muchos detractores y muchos críticos. Es un personaje que nunca nos deja indiferentes. Es experto en temas internacionales, columnista en La Jornada, escritor de más de 18 libros sobre todo tipo de temas, defensor de la soberanía nacional, seguidor de López Obrador, pero también crítico de ciertos cuadros de Morena, hay que decirlo. Y bueno, me refiero nada más y nada menos que al doctor Alfredo Jalife, a quien le agradezco mucho que nos acompañe hoy. Al fin se me hizo, doctor Jalife. Gracias, Hernán. Un placer. Gracias por estar aquí, de verdad. Encantado. Es un gusto para mí. Empecemos a hablar un poquito de tus orígenes, porque tú eres de Mérida, de padres libaneses. De profesión fuiste médico cirujano, creo que eso no mucha gente lo sabe. Bueno, además de endocrinólogo. Ajá. Y luego fui dirigente de la Federación de Salud Mental. Ajá. Y luego estuve en psiquiatría biológica con el doctor Velasco Suárez. Y ahí no hay diplomas. Ajá. Pues no existe la materia. Claro. Incluso ha trabajado en el comité, y yo no sé por qué no lo mencionó, ha trabajado en el comité de selección de premios Nobel. ¿En qué momento te empezaste a interesar tú por temas internacionales, de geopolítica y estas cuestiones? Bueno, mira, toda mi vida, porque yo por fortuna, mi padre fue una persona exageradamente culta. Ajá.
fue de los primeros médicos en la península de Yucatán de origen libanés. Ajá. La mayor parte de ellos, tú lo sabes, son producto de una migración. Claro. Y eran pues mercaderes, ¿no? Y Sí. exitosos, pero muy pocos estudiaban. Ajá. Entonces él tuvo la fortuna, dentro de su familia y hermanos, Ajá. de haber estudiado medicina. Luego Claro. que también estuvo en Francia, hablaba Sí. francés perfecto. Entonces en esa parte sí me imbuyó de sus lecturas. Y realmente yo estudié medicina porque su hermana, que no tenía hijos, me dijo, pues tú tienes que seguir la vocación de tu papá. Ahora, eso sí muy importante, Hernán. En el mundo persa, Vean la cara de Hernán, mordiéndose el labio para no hablar, para no interrumpirlo. árabe, yo soy cananeo, fenicio, Ujú. semita, Ajá. lo digo con propiedad. Semita, claro. Claro, semita de a de veras, Ujú. 4 veces. ¿Qué pedo con esa cara? ¿Es idea mía o no le cree? A ver, lo voy a regresar. Semita, Ajá. lo digo con propiedad. Semita, claro. Claro, semita de Eso. Esa apretadita de labios. Es la cara que yo pongo cuando no le creo a alguien. a de veras, Ujú. 4 veces además. Ajá. Y luego, pues ya últimamente, pues solamente mi papá era yucateco, Perdónenme, quiero analizar la postura de Hernán, a ver si la ven ustedes, sí. Chéquense cómo tiene las piernas en cuarta. A lo que me refiero con cuarta, esa cuarta de ballet. Es primera, segunda, si mal no recuerdo, tercera, y la cuarta es así con las patotas todas abiertas. O sea, y del cuerpo completamente adelantado a mitad del sillón, sin ninguna clase de calma o tranquilidad para poder hacer la entrevista. Se está muriendo por hablar. ¿Cuál es tu me vínculo adoptaron, con déjame Yucatán? concluir esta Ajá. parte, me adoptaron, No lo deja hablar, güey. Se esperó a que dijera un para poder interrumpirlo. claro, semita de a de veras, Ujú. 4 veces además. Ajá. Y luego, Está hablando de su procedencia semita porque no lo vimos, pero se avienta una introducción Hernán Gómez en donde hace mucho énfasis sobre el origen racial de Jalisco. pues ya últimamente, pues solamente mi papá era yucateco, ¿Cuál es tu me vínculo adoptaron, con déjame Yucatán? concluir esta Ajá. parte, me adoptaron en Chiapas por el doctor Velasco Suárez, que Ajá. fue médico de Chiapas, y ahora pues ya me adoptó el grupo Tabasco. Ajá. Entonces, O sea, Jalife está elaborando con respecto a sus múltiples grupos de pertenencia. Hay que tomar en cuenta que las personas muy intelectuales suelen ser muy egocéntricas. Digo que suelen ser muy egocéntricas porque yo también soy muy egocéntrica, pero no soy intelectual. Nada más soy medio ñoña. Pero la gente intelectual suele ser muy egocéntrica y es muy normal. Es parte del sistema de defensa del cerebro. Entonces ahorita lo que necesita Jalife es hablar acerca de todas sus... Los voy a mover tantito porque se me está calentando la compu. De todas sus procedencias, es lo que él necesita expresar. Y todo este tema surgió gracias a Hernán Gómez, entonces, o sea, gracias a su pregunta. Entonces, pues que lo deje terminar, ¿no? ya tengo varias nacionalidades. Sí, dime, Hernán. Pero bueno, entonces tú eres médico, pero digamos, ¿en qué momento te volcaste más hacia Mira, siempre leí la cuestión internacional, viví muchos años en el Líbano, viví 10 años en el Líbano, hice mi secundaria y preparatoria. Tú hablas bien Árabe, francés. Ajá. Bueno, traduzco las mismas tonterías. Ajá. Siempre digo eso. Okay. ¿Dónde viviste? ¿En Beirut? En Beirut, bueno, Mira. y donde eran mis padres, bueno, mi padre y mi abuelo, y mis tíos, en Becharre, Los Cedros, Ajá. de donde es oriundo el poeta Gibran Jalil Gibran, cuya madre es Camila Rahme. Ajá. Y Camila es prima de mi papá. Es más, somos doble primos porque mi abuela paterna es hermanastra de los Gibran. O sea, Entonces ahí viene la poesía. Ajá. La traigo en la sangre, la poesía. No sabía que hacía poesía, Jalife. Mira, yo nada más sigo sus análisis políticos. Yo creo que, espero. O sea, tú tienes un vínculo muy fuerte con Líbano Muy fuerte. y con la comunidad libanesa No vas a andar sobre la poesía. aquí en México también. Sí, bueno, últimamente más. Últimamente más. Al inicio no, porque yo no los entendía.
Es decir, el culpable soy yo, no ellos. Yo vine a México, no ellos vinieron a mí, ¿no? Claro. Entonces, pues yo traía la pasión del Líbano. Acuérdate, yo salgo, me toca la guerra civil, 1975. Yo fui miembro de un grupo importante en la política ahí. Vengo con mis ideas reduccionistas en ese momento, porque todos somos reduccionistas al final del día. Qué bella frase. Todos somos reduccionistas al final del día. Completamente cierto. Tapa una playera. Y llego a México y no me gustaba mucho pues yo diría el acomodamiento de mi comunidad. Uh-huh. Y ahí pues tuve algunos choques, ¿no? Por ejemplo, un clásico choque que tuve fue con el obispo Antonio Chedraui Tanús, que era un amponazo, por cierto. Ajá. Entonces, parte de eso tuve ese choque. Sí. Pero ya luego está superado, él ya falleció, no hay rencores post-mortem. Oye, doctor, pero los personajes, digamos, ¿Por qué no lo dejaste terminar? Bueno, no importa, supongo que no importaba y por eso también Jalife se detuvo. muchos de los libaneses que uno conoce en México, pues tienden a, bueno, obviamente hay un gran empresario muy rico, pero en general uno no piensa en la comunidad libanesa como en México, ¿eh? Sí. En México como gente de izquierda. No, nada, todo lo contrario. Bueno, yo no uso los términos de izquierda a derecha, se me hacen ya rebasados. Bueno, no, ¿progresista te gusta? ¿Cuál? ¿Progresista? No. Ay, si yo estuviera en el lugar de Hernán, mi pregunta no hubiera sido ¿te gusta progresista? Hubiera sido ¿rebasados por qué? Cuéntame a qué te refieres con rebasados. Yo ya Defensor uso de la soberanía globalista contra soberanistas. Tú eres un soberanista. Soberanista, nacionalista con visión universal. Ajá. Y eso, pero obviamente, no globalista, apátrida, ¿no? Okay. El gobierno único mundial, nada tipo Soros, no. Nada de eso. No, nada. A ti este ideario. Con globalista, si yo fuera Hernán. Con globalista, entonces, querido Jalife, te refieres a hegemonía mundial, no propiamente a el libre intercambio comercial y político internacional. Pero no soy Hernán. Nacionalista es lo que te vincula a la 4T. Sí, digamos, básicamente, sobre todo la cuestión. Sí, bueno, en esos rubros hay otros en las que no, Soy crítico. Pero acuérdate, mira, eso es importante. Yo soy cofundador de la 4T. No de la 4T, no existía la 4T, de Morena. Tú eres militante. No, soy cofundador. Y el mismo Andrés Manuel, al concluir el evento. Cofundador. Y de hecho, ya tiene un rato que no es propiamente militante. Yo no sé si Hernán se enteró o no se enteró, qué fue lo que pasó. Pero Jalife durante muy buen tiempo nunca lo dijo, porque nunca lo dijo abiertamente, pero sí le dolió, y a muchos de nosotros también, que no le hayan dado un puesto. Yo, la verdad es que yo esperaba que Jalife fuera mínimo secretario de Gobernación. Mínimo. O sea, esa es una de las cosas que yo no le perdono a la 4T. Te lo digo textualmente, y ahí está el de testigo, hoy es como fangirl. Estoy hablando como fangirl, ¿ok? Presidente, obviamente, no lo vamos a llamar a testiguar. Corrió hacia mí y me dijo, oye, ¿viste qué ovación te llevaste? Porque yo soy muy popular con la base. Lo sé. Y también a nivel vertical lo soy. Claro, tengo mis grupos, los jacobinos trasnochados, etcétera. Bueno, ya ves, tienen escandalazos tremendos también. Pero ahorita vamos a hablar de eso, si me lo permites. Pero, digamos... Eso sí me vincula con él. Lo que es la cuestión del petróleo, la soberanía energética, la soberanía alimentaria. Y te voy a decir algo, Hernán. Tuvimos la razón histórica, ve el mundo cómo está. Hasta Macron ya nacionalizó la electricidad. Sí, todo eso lo vimos. Una empresa de electricidad que creo que ya era mayoritariamente propiedad del Estado. Ahora la terminaron de estatizar, pero... ¿Qué diferente? No, nacionalizó porque también hay partes extranjeras. Si hubiera sido nada más francesa, hubiera sido nacionalizada. Caray, no sabía eso. ¿Me puedes contar más, Jalife, por favor? Ok. No, estatizar. Bien interesante, porque aquí hacen un escándalo por el 50. Ahí lo que tenías que haber dicho, Hernán, era, ¿me puedes explicar la diferencia? Porque no la entiendo. Porque es evidente que no la entiendes. Por eso estás tratando de cambiar de topic.
tema. Está más 1. Bueno. Y allá Bueno, mira. hay que ver lo que hace Francia. Mira, O sea, es te voy a como- decir algo importante. México yo reduciría, ya ves lo que te dije de globalistas Sí. y soberanistas, ¿no? Nacionalistas. Ujú. Yo hoy lo reduzco, sobre todo ahora lo que estoy viendo a nivel de esta polémica de la que Estados Unidos y Canadá se quejan contra México. Bueno, estamos en fase de consultas, todavía no hay una demanda sí. formal. Fíjate que estoy viendo otra dicotomía dentro de México. Cuéntame. Es los mexicanos y los antimexicanos. No es broma, ¿eh? Es decir, no puede ser que tú veas todo el mainstream media, toda la prensa chayotera de antiguo, del viejo régimen, no hay nada bien que haga el gobierno. Sí. Obviamente un gobierno tiene cosas buenas, malas, pero tienes un país común donde hay convergencia de temas. Sí. En México es por viaje, todo es en contra. Pero ¿qué quieren? Es una oposición que yo veo, lamentablemente, no es una oposición constructiva, No, para cartesiana, racional, con datos duros, que además te ayuda, porque oye, estás viendo mal, pues corriges el rumbo. Claro. Yo mismo soy crítico dentro de Morena, más que de la 4T. Sí, Pues la sí, 4T sí. es una vacilada también, ¿no? Híjole, tenemos muchísimos Sí. temas de qué hablar. Mencionaste la oposición. Sí. Sí. Hoy la oposición tiene entre sus figuras, digamos, una de sus figuras más visibles, a un personaje sumamente patético. Digamos, un personaje que uno no puede creer que pueda seguir al frente de un partido político y que ese partido no tenga los mecanismos para deshacerse de un dirigente, bueno, yo creo que llamarle dirigente. Vean la posición en la que está Hernán, está aterrorizado. Quiere huir, quiere brincar hacia atrás del sillón. Y Jalife ya se desrelajó y ya se puso bastante más atento y algo más alerta. Es un exceso. Sí. A Lito Moreno, me estoy... Es que está en una posición en la que yo utilizo únicamente para acomodarme en la silla. O sea, es una posición, a ver, no, ni siquiera sé si me vean, pero es una posición muy anormal. Estar así es muy anormal. No, ni siquiera es cómodo. O sea, esta es la posición que yo utilizo para moverme de para arriba, para abajo, para adelante, para atrás en la silla. Y bueno, eso no era lo que yo quería decir, sino tienes muchos temas efectivamente y decides hablar de Alito, cuando en realidad de lo que está hablando Jalife no es propiamente de la oposición partidaria, sino un poco de una corriente social, cultural, política efectivamente, pero pues a final de cuentas, ¿qué parte de la sociedad no es política? Una corriente sociocultural que es de hecho el mercado de la punta de la pirámide y que suele ser detractora de todas aquellas políticas que beneficien a la mayoría. Ese es un tema muy profundo, muy interesante y realmente creo que debió de haber profundizado en él. Estoy El refiriendo a Lito Prixeneta. Moreno. El Prixeneta. Sí, porque, digo, realmente No, pues es de muy quinta. patético. No, pero ¿sabes qué? ¿Cómo no porque atenta contra la propia supervivencia del PRI como partido. Digo, no es que... Oye, ¿qué tal si esa es su labor? Destruir al PRI. Pero es impresionante que no se puedan deshacer de él. Mira, ¿sabes qué es lo Porque más a él no le lamentable, interesa Hernán? el PRI, a él le interesa Mira, sus negocios y yo su tengo rancho. 74 años. Ajá. Te llevo fácil 30 años, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ahorita ¿No? Tú eres calculamos. vi 74. Yo nunca digo mi edad. Pero, No, pero ahí la vi, ahí viene en es cierto. Wikipedia. Y como A menos siempre que me dicen que... La vi en Wikipedia porque yo sí investigo mis temas antes de ir a entrevistas, en el mero hocico. Me parezco más joven, entonces Sí. prefiero no. Entonces, mira, ¿sabes qué es lo lamentable? Que el PRI... Hernán, tú eres entrevistador. Ese tipo de jueguitos no te quedan a la hora de... No eres entrevistador, no eres. Pero estabas en el papel de entrevistador. Ponte en el papel. Ese tipo de jueguitos, ese tipo de bromas, están bien si tú eres el entrevistado. Pero si tú estás entrevistando, no haces referencias personales. Yo no he ido a una escuela de periodistas. Es más, no sé, ni siquiera sé si Hernán Gómez haya ido a una escuela de periodismo, pero yo no he ido a una escuela de periodismo y me queda clarísimo que la entrevista no es sobre mí.
PRI, como tal, en su esencia, pues fue un gran partido. Es la 3T. Es decir, no puede haber 4T sin la 3T del PRI, de la Revolución Mexicana, que dio personajes de la talla de Plutarco Elías Calles. Y todavía después de la Revolución Mexicana. Está hablando, Hernán, está hablando, déjalo terminar. Te está dando una lista de nombres de personajes importantísimos para la tercera revolución, para la 3T, para la tercera transformación mexicana. Personajes históricos, cada uno de ellos con una preponderancia fundamental para comprender nuestros temas actuales como país. Cállate tantito. Es más, Hernán, yo creo que te hace daño el café, güey. Déjalo. Mateo, sí. Y hoy tienes ya la degradación. Y entonces ya no permitiste que nos diera una lista de nombres, ya no permitiste que expresara su idea completa y modificaste ya la tendencia, la línea discursiva que traía y ahora vamos a cambiar de línea discursiva. Revolución Mexicana, ¿no? Mateo, sí. Y hoy tienes ya la degradación y putrefacción total con este campechano Alito. Oye, que está ya, oye, es un burdel eso. Es un burdel. Oye, pero no es nada más él, ya venía con Cuauhtémoc Gutiérrez. Pero es que nadie puede decir nada más profundo de lo de Alito. Por eso me da tanto coraje que esté hablando de eso y no de cosas verdaderamente importantes. En la Ciudad de México. Sí. Entonces, ya, quizás sea una práctica de la peor parte. ¿Por qué? ¿Por qué Hernán y no yo? Yo no trabajo en la octava. Olvídenlo. Que tiene el PRI. Y ahí sí, porque hay gente muy lúcida. Yo soy muy plural en ese sentido. Sí. Muy plural. Yo tengo amigos del PAN, del PRI, de todos los partidos. Hay inteligencia en todos lados. Sí, y tenemos porquerías también en Morena. Sí, claro. Pero, por favor. Sí. Una cosa es ganar la elección y otra cosa es no reconocer esa pluralidad, porque México es un país plural. Sí. Y a veces, oye, ¿qué tal si tiene la razón ese panista? Bueno, a veces piensan, ¿no? Y tienen la razón, está bien, se las das. Mamón. Claro. ¿Por qué? Pues tenemos el objetivo. No, pero es cierto, o sea, no que a veces piensen, que a veces tienen la razón, es cierto. Y precisamente por eso me da tanto coraje que vengan y me digan, no puedes opinar en contra de López Obrador, o no puedes, o sea, si estás de acuerdo con aquel panista, entonces estás equivocada y estás dándole a la competencia, a los contrincantes, les estás dando la razón. No, corazón, cuando alguien tiene la razón, la tiene. No importa la tendencia política. Cuando alguien tiene la razón, la tiene. Común que es México. Por eso a mí esta parte de esta oposición nihilista, destructiva, que con tal de derrocar a Andrés Manuel, con tal de derrocarla, son capaces. No lo hagas, Hernán, ya no tomes café. De verdad, esa madre te está haciendo daño. Capaces de destruir al país entero. Oye, ¿y qué te...? O cambia la calidad, porque lo que estás tomando no es un buen café. El tipo de conexiones que estás haciendo no están buenas. Dice el hecho de que, digo, porque uno ve, por ejemplo, a un personaje como Alito... Son capaces de destruir al país entero. Oye, ¿y qué te dice el hecho de que, digo, fueron capaces de destruir al país entero? Oye, ¿y entonces tú qué posicionamiento político crees que se tenga que tener para poder abrir un diálogo con la derecha? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Porque uno ve, por ejemplo, a un personaje como Alito y lo que sorprende es que no hay nada que profundizar ahí. No hay nada que profundizar ahí. Lo que sorprende es que no hay nada que profundizar ahí y tú sigues queriendo dar vueltas sobre ese tema. Pues que no, piensas que ya tocó fondo y luego toca más fondo, más fondo. Ahí ya Jalife ya está así de que, cabrón, ya lo puedo ver un poquito inquieto por el nivel de la entrevista. Viene, ya ves que Laida tiene no sé cuántos WhatsApps y cuántos videos. Pero hay cosas que parecen ya de parodia. Sí. A mí, por ejemplo, ver a Alito yendo a Ginebra y que lo reciba la Internacional Socialista. Bueno, es la decadencia de la Internacional Socialista. Y entonces, oye, Jalife, pues cuéntame cómo fue que comenzó la decadencia de la Internacional Socialista y cómo fue que llegaron a donde están a tener que recibir a un personaje como Alito Moreno, si vamos a tomar esa tendencia. ¿A Copal? ¿Cómo lo dejaron entrar? Hernán, yo fui miembro. Esa no era la pregunta. Tú no estás aquí en un conversatorio, esta es una entrevista y se supone que tú estás haciendo las veces de periodista.
Esto no es un conversatorio. Esos Asesor foros. senior de Gustavo Carvajal, Sí. que era un ilustre panista, priista. Asesor Foros. senior de Gustavo Carvajal. Dejaron entrar. Hernán, yo fui miembro Esos asesor foros. senior de Gustavo Carvajal. Miembro asesor senior. Es que Hernán habla justo al mismo tiempo que Jalife y no me deja escuchar bien lo que está diciendo. Sí. Que era un ilustre panista, priista. En aquel entonces le decíamos progresistas, el ala inteligente del PRI incluso. Oye, y esta cosa, como ya, pero no es nada más Alito. Oye, tienes Caín Moreira, Sí. ¿dónde lo dejas? Pero no solo eso, doctor Jalife, es también el No mames, Caín Moreira. Me tomó unos segundos. Órale, qué fuerte, güey. Qué fuerte estuvo eso. hecho de que Alito Moreno vaya a denunciar la dictadura que se está instalando en No, México. no sabe usar los términos. No, pero fíjate, suponiendo si Ese tema no tiene profundidad. Tienes tantas cosas que preguntarle a Jalife. Güey, pregúntale de la visita de la vicepresidente de Estado de Estados Unidos a Taiwán. Eso, creo que esa es mi si yo tuviera enfrente a Jalife, esa sería mi primer pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Hernán Gómez y no yo? Ah, sí, no soy famosa, disculpen. sin conceder, ¿no? Obviamente que en México hubiera un retroceso autoritario, que yo no lo creo, pero suponiendo que fuese cierto, si quien va a ir a denunciarlo internacionalmente y la voz de eso es Alito Moreno, como Ok, va, sí, está bien. El que va a denunciar eso es Alito Moreno. No estás poniendo en duda que haya un retroceso, bla, bla, bla. Esa sería una de mis preguntas a Jalife. Oye, ¿y tú no crees que esta militarización que se está dando, no crees que esta militarización que se está dando tenga tintes de dictadura? Esa es una pregunta súper importante, cuya la opinión de Jalife a mí me parece bastante diciente en cuestión de responder esa pregunta. Hernán, la tenías en la mano, ¿qué te pasó, amigo? que, híjole, la oposición sí está para llorar. Sí. Sí, ese Bueno, es el este vocero. tipo de oposición. Porque él Ya sabemos que la oposición está para llorar. ¿Cuál es tu objetivo con esa pregunta? está siendo hoy el vocero de la oposición. No, bueno, es De alguna Claudio forma. X, ¿no? Bueno, Salinas, Claudio ese es el X, jefe, ¿no? Pero, Salinas de Gortari es el jefe. Pero digamos, para hablar del vocero, la figura más visible en este momento, pues es Y Alito, Marco Cortés, ¿no? pues ves un contadorcito ahí de Morelia. También le gusta a él ir a los foros internacionales a denunciar que la dictadura en México. Silvano. Muy. ¿Dónde dejas a Silvano? Ajá. ¿Dónde dejas al PRD Zambrano? No tienen nada. No, son agónicos. No tienen Pero te voy nada. a decir algo. Esto beneficia al presidente López Obrador. Pues muchísimo. Yo a esa vez digo, bueno, con un Loretito, con un Broso, Ajá. con todo este circo, pues Andrés, que lo aprovecha muy bien, que es un genio de la política doméstica, pues le sirve de punching bag. Por eso es el tercer personaje más popular del mundo. De hecho, tengo aquí en mi mismo canal un video que se llama Hate Marketing, en donde analizo la estrategia de López Obrador, y es exactamente de lo que está hablando Jalife ahorita. Es una estrategia, yo le puse Hate Marketing a la estrategia. No es el nombre, no sé, desconozco si tenga un nombre o no ese tipo de estrategia. Yo le puse así, a las personas que se aprovechan del hate para poder crecer su marca personal, que fue el caso de López Obrador. Y es justamente lo que está diciendo ahorita Jalife. Es esa estrategia de estarse agarrando a madrazos con toda la gente que lo ataca, la que lo llevó hasta donde está. El ¿Qué primero cosas? es Putin por su guerra, Sí. y luego viene Narendra Modi, luego viene Andrés Ay, Jalife, perdóname, pero Putin es famoso por ser un hombre sexy que monta osos. Continuemos. Manuel. Hoy en Bueno. una etapa de ingobernabilidad. Ajá. Tú nada más ve el G7, Sí. cómo se está desfondando. Sí. Oye, ¿qué cosas no te El G7, ¿cuándo comenzó a desfondarse el G7 y por qué es relevante para nuestra soberanía y para México, para la posición de México internacionalmente? Hernán, se te están brincando un montón de preguntas. te gustan de la 4T? Yo, por ejemplo, ahorita que mencionaste a Loretito, a mí no me gustó que el presidente
saliera a exhibir los ingresos de un periodista, independientemente de si el trabajo de ese periodista nos gusta o no, nos parece profesional o no, lo que sea. O sea, esa actitud, por ejemplo, ¿a ti te gustó? Mira, es que detrás de los ingresos No le preguntas si te gustó o no te gustó, le preguntas, ¿tú consideras peligroso que el presidente de la República exhiba los ingresos de un periodista, quien quiera que éste sea? No, esto no es cosa de si te gusta o no te gusta. Ay, joder. de Loretito están los 400 millones de pesos, que eso no los gana ni Tucker Carlson en Fox News. No los gana ni Obama. Sí, sí, sí. ¿De dónde? Además, él no es una gente inteligente, ni capaz, ni... Yo lo conozco perfecto, él igual que su papá. Y Yo creo que sí es chayotero. No, yo no comparto, digamos, su línea editorial y mucho en menos. absoluto. Y Es que, Hernán, tú lo consideras inteligente porque son más o menos del mismo nivel. Es que cuando tú has tenido contacto con personas como Jalife, te das cuenta de que la inteligencia tiene mucho más que ver con un proceso cognitivo extremadamente complejo, con la complejidad de ideas que puedes desarrollar alrededor de algo, no propiamente con el hecho de saber un poquito más que los demás o entender un poquito más que los demás. Y de hecho yo pienso que uno de los grandes errores, en general, no nada más en esta entrevista de Hernán Gómez, es que él se considera bastante más inteligente de lo que es. No que no sea inteligente, es un hombre inteligente, sí lo es, pero él a sí mismo se considera un hombre mucho más inteligente de lo que es. Y precisamente por eso él sí considera que Loret de Mola es un hombre muy inteligente, porque están más o menos al mismo nivel y pues él observa que si él es inteligente, yo también. Esa es mi hipótesis, ¿ok? A lo mejor y me equivoco, ya saben cómo soy de venenosa, entonces tampoco me juzguen. algunas de las cosas Es que hace, pero no me parece un personaje táctico, tonto. marrullero, panfletero, en Mérida así se les llamamos. Sí, o sea, no se está diciendo que sea un verdadero imbécil, que no piense. O sea, no es una de las personas, no está por debajo del promedio de inteligencia, ni es una persona normal, pero sí estamos hablando de que el nivel de Jalife es otro. O sea, es como si no hubieras escuchado absolutamente nada de lo que ha dicho en los últimos 10 años, por lo menos. Son bastantes más. Pero no puedes venir a decirle a Jalife que Loret de Mola es inteligente. Muy panfletero, porque lo Ahora, envían al ruedo. Pero eso hasta le conviene a Andrés Manuel. ¿no te parece que se ha posicionado increíblemente? O sea, al final Bueno, pues que es lo el lancen. principal opositor a este gobierno. Bueno, que No se ha posicionado excelentemente, de hecho, desata muchas burlas y ese posicionamiento lo logró prácticamente gracias a Broso y a todo el dinero que invirtió Claudio X González en Latinos. que lo pongan El como más visible. candidato, a ver, y vas a ver cuánto va a obtener. Digo, una cosa es el rating Sí, sí. artificial, está detrás de él otro Caín tabasqueño que es Roberto Madrazo, ¿no? También. Bueno, entonces... Sí, claro, tiene entonces, sus padrinados. No, pero oye, 400 millones, a ver, toda la tranza que trae con Genaro García Luna, yo le descubrí que lava dinero Loretito, le doy Loretito por lo insignificante, bueno, el lava dinero. Lo que le está queriendo decir es que es una persona que no tiene el nivel intelectual con eso de Loretito, que no alcanza, es insignificante. En las Islas Vírgenes Británicas, no en las Islas Vírgenes estadounidenses, donde tenía, ¿te acuerdas? Su campo de golf Epstein, que lo suicidaron, etcétera. Entonces es un gángster, Loretito, perdóname, no tengo otra palabra. Y yo no sé por qué no le aplican la ley. Oye, tú puedes ser periodista, pero tienes que justificar tus ingresos. Yo me imagino por qué, pero todo es especulación. Esa es la parte que a mí, ahora, vamos a elaborar, no tenemos buenas leyes para el ejercicio del periodismo. Ve lo que saca Ali. De hecho, quiero interrumpir precisamente, si Hernán no le hubiera preguntado a ti te gustó o no te gustó, sino que le hubiera preguntado, ¿tú consideras peligroso? La elaboración de Jalife con respecto a esa pregunta hubiera sido muy distinta. Hubiera podido profundizar muchísimo más en lo que dijo el presidente y no en quién es Loret de Mola. Y eso es
lo malo de poner a alguien que no sabe hacer entrevistas a hacer entrevistas. Como habla de Belandia, que por cierto no se llama López Dóriga, Sí. ya lo descubrí, Sí. el Belandia famoso. ¿Cómo que? ¿Cómo? Ay, no, ahorita lo checo después de la entrevista. Belandia. Oye, es el primer chayotero del país, el segundo chayotero es Federico Arreola y el tercero es Krause Kleinborg. Oye, son ingresos descomunales, Sí. ya se volvió una industria, entonces ya no son periodistas, son propagandistas. Yo por eso ahí haría la diferencia. Yo creo que una labor de crítica es muy respetable y en eso yo soy muy volteriano. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta lo último lo que propones. Háblame de qué puntos débiles ves en la 4T, qué cosas no te gustan. ¿En serio es esa tu pregunta? Híjole, estás brincando de un tema a otro, dejando un montón de cabos sueltos. Bueno, miren ya, que sea lo que sea. ¿Qué personajes no te gustan? Mira, más que personajes porque son aleatorios, el mismo presidente se los dijo, váyanse y hagan su propio partido. Entonces ellos usan la gran popularidad del presidente, ese tsunami popular que tiene, y se suben, se montan ahí en una fracción, cuando no obtendrían ni 0.02%. Claro. Entonces, y ya lo vimos en las elecciones de Guerrero. Sí. ¿Lo viste? Bueno, sí. Y lo vimos en muchas cosas. Entonces, allá son falderos, esa es la realidad. Sí. Se aprovechan de circunstancias aleatorias que muchas veces te da el sexo, dinero y poder, para no meternos en más profundidades. ¿Cómo que no meternos en más profundidades? Ahí yo le diría, no, a mí me perdonas, pero yo quiero saber de qué estás hablando. ¿Cómo que sexo, dinero y poder? ¿A poco tú te sabes quiénes fueron las muchachas que recibieron senaduría gracias a Lito? Y desde ahí quieren imponer una agenda que es ajena al pluralismo nacional. Sí. México es un país plural y te lo puedo demostrar desde las grandes civilizaciones. Es que ni siquiera tienes que demostrarlo desde las grandes civilizaciones. O sea, date una vuelta por cualquier colonia de la Ciudad de México y te vas a encontrar la pluralidad a la vuelta de la esquina. Ni siquiera tiene que ser en la Ciudad de México. O sea, vete a cualquier pueblo y te vas a encontrar a un whitexican pasando a un lado tuyo, y luego a un chino pasando a un lado tuyo, y luego a una indígena pasando al lado tuyo, y luego, o sea, no tienes que irte tan lejos, en cualquier calle te das cuenta de que es un país de pluralidades. Incluso dos personas que lucen más o menos del mismo estrato social, o de la misma raza, o del mismo espacio sociocultural, los puedes reconocer como diferentes en el momento en el que abren la boca. O sea, sí, absolutamente. Es un país plural y efectivamente están tratando de homogeneizarnos como si fuéramos leche con azúcar. Las civilizaciones, ve cómo querían vendernos nada más el totalitarismo de Tenochtitlan. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Oye, ahí va con un chanfle tremendo en política. Pero luego, oye, se les olvidó que el presidente la mamá es de Veracruz, entidad olmeca. El papá es de Tabasco, entidad olmeca. Que es la primera civilización de Mesoamérica, mucho antes que la misma Tenochtitlan. Es decir, que no distorsionen ya la historia. Pero déjame volver a qué puntos débiles ves en la 4T. Que no distorsionen ya la historia. ¿Cómo es que la están distorsionando, Jalife? A ver, cuéntame, porque hasta donde yo comprendo no están modificando la narrativa oficial de la historia. Entonces, ¿a qué te refieres con eso? Pero no soy yo la que está haciendo la entrevista. ¿Qué cosas te preocupan? Mira, no hay debilidad. Yo lo veo. ¿No hay debilidad? ¿Qué puntos débiles ves en la 4T? ¿Qué cosas te preocupan? Mira, no hay debilidad. Yo lo veo. ¿No hay debilidad? No, te voy a decir por qué. Porque es normal en una transición. Tú ahorita estás en un viejo régimen. Sí. La respuesta fue, no hay debilidad. La respuesta de Hernán fue indignación. No hay debilidad. Y la explicación de Jalife fue, efectivamente, no hay debilidad, porque es un proceso constructivo. No es propiamente que se esté, no podemos hacer un foda de esto, básicamente le contestó. Tiene todo el aparato burocrático, claro, aparato de justicia, la burocracia, los aparachics, el sector educativo. No te creas que es fácil, hasta los mismos cárteles. Ellos todavía no se transforman, ¿no? Entonces llega un gobierno
que trae una idea transformativa, y yo lo veo más que nada, esa es la debilidad, ¿no? Quizás Andrés Manuel pensó ir muy a prisa, y la realidad te demuestra que tienes que ir más tranquilo. ¿Por qué razón? Porque es como decía Gramsci, el viejo régimen no acaba de morir y el nuevo régimen no acaba de... O sea, ¿sientes que de pronto López Obrador ha ido Fue muy demasiado rápido. lejos? En algunos temas, en otros no. Cuéntame, ¿en qué sientes que ha ido demasiado rápido? ¿En qué ha ido Vaya, por fin una pregunta adecuada. demasiado rápido? Bueno, hay muchas cosas, por ejemplo, lo que a veces no me quiero meter a esas cosas, te voy a decir por qué. Son cosas ya que yo conozco en profundidad y no quiero darle carroña a la oposición. ¿Ya me entendiste? Sí. Eso Sí, lo entiendo. decimos adentro. Sí, prefieres... Adentro sí lo decimos. Tú tienes un vínculo... Yo ahí le diría, pero Alfredo, ¿no crees que la gente necesita también tener en cuenta este tipo de cosas, más allá de que sea o no sea carroña? Porque no podemos negar que nosotros somos los primeros que tendríamos que estar criticando, no criticando, pero sí ayudando al movimiento a mejorar sus parámetros. Pero no soy yo la que está haciendo la entrevista. orgánico con la 4T. ¿Tú eres un militante de Morena no, hoy? No, yo no lo pondría así. ¿Fuiste fundador? Yo soy cofundador Ok. y el segundo más aplaudido en el auditorio con Andrés Manuel López Obrador. Pero hoy, de ese tamaño. hoy tú no Hoy tienes... no, hoy yo soy aliado. Ajá. Yo me pondría hoy como aliado. Aliado. Ok. A mí, por ejemplo, Claudia Sheinbaum me golpeó. Ajá. Ella odia a los católicos y odia A ver, a los cuéntame. libaneses. ¿Ella odia a los católicos? Pues destruyó una iglesia en Talpan, católica. Bueno, no sé cómo le llames a ese. ¿Y odia a los libaneses? Totalmente. Es muy fuerte eso que dices. No, porque Es muy fuerte eso que dices porque estamos hablando, o sea, estás hablando de que la legisladora de la ciudad más grande del país y de la que fue la capital del país durante, bueno, es la capital del país durante, y fue el Distrito Federal durante muchos años, tiene tendencias racistas. Es gravísimo lo que estás diciendo, Jalif. porque es fuerte, es real. Bueno, ¿por qué me atacó a mí? Yo no le había hecho nada. Ella y Elvira atacó en Daniel. tu Habría que preguntarle a ella. ¿Condición de libanés? Sí, y para defender a la comunidad judía, entonces ahí usó a Loretito, que ya la vendió, por cierto, y a veces se cambió de bando Loretito. Y ahí viene mi conflicto con Loretito y Loretote. Ajá. Entonces me golpea, va y... Bueno, ahí lo puedes buscar, lo puedes googlear. Ajá. Lo puedes googlear. ¿Te desagrada Claudia Sheinbaum? No, mira, nosotros cuando reuníamos con el candidato, el líder de la oposición es entonces Andrés Manuel López Obrador, pues dábamos puntos de vista, era muy callada ella opera más en la penumbra. Le llamaste en una ocasión becaria de Rockefeller. Es ¿Eso cierto. es porque está financiada por la familia Rockefeller? La becaron. La becaron. Sí, de ahí nace la fundación. Ella es, a ver, ¿cómo puedes ser Adelita y al mismo tiempo estar defendiendo los intereses de ExxonMobil? Esos son los Rockefeller. ¿Es una debilidad de Claudia el hecho de ser... ¿Cómo puede ser Adelita? ¿Cómo puedes ser Adelita y al mismo tiempo estar defendiendo los intereses de ExxonMobil? Eso ¿Por Adelita se refiere a mexicana? son los Rockefeller. ¿Es una debilidad de Claudia el hecho de ser judía para ti? O sea, es un punto... No, yo no lo sabía hasta que me atacó por libanés. ¿Te atacó por libanés? Por libanés. Bueno, ahí están las ¿Cuáles columnas. fueron? A mí me encantaría ver qué tan acertada es la lectura de Jalife o qué tan sesgada podría estar. Sus expresiones en las... No. A lo mejor y por alguna circunstancia personal, qué sé yo. Sí, bueno, se metió, fue a que se fue hasta se equivocaron ella y Elvira Daniel Cabazaga, que es una amponesca de primer nivel, y lo puedo demostrar. Entonces, ya sabes, estaba metida en lo del segundo piso en Reforma 222. No me hagas abrir expedientes, porque mira, luego, afortunadamente intervino el patriarca de la comunidad judía en México, Alberto Saba. Me reuní con Tribuna Israelita y con los que se acaban de pelear con Andrés Manuel, Sí. ese grupo, Sí. con Alasraqui. Obviamente Alasraqui no fue. Y fue también lo que se llama Comité Central. Nos reunimos y llegamos a una conclusión. Porque mira, yo más allá de
un liderazgo entrecomillado que pudiera tener con la comunidad libanesa en México. Sí. Yo soy muy fuerte con la comunidad libanesa en Latinoamérica. Ajá. Estás hablando 10 millones de libaneses en Brasil. Es decir, Sí. nosotros tampoco somos poca cosa. Claro. No estamos tan organizados como los judíos, no llegamos a ese grado. Pero mira, para que veas que la situación tiene evolución. Tú porque me lo preguntaste, si Sí, no, sí, ni sí. te hubiera. Ahorita nos vamos a reunir, Sheinbaum y tu servidor, para limar asperezas. ¿Se van a reunir? Sí, nos vamos a reunir. Pronto tomaremos un café. Ajá. Hubo un ¿Ella mediador. te invitó? No, un mediador Ok. en común No lo dejan terminar. que es su brazo derecho, no puedo decir nombres, Ajá. si no se cae, y es muy amigo mío también, me pidió que si pudiéramos reunir, le dije, ¿de acuerdo? O sea, hay un pleito entre ustedes Hubo. Ella me atacó en tu condición de libanés. en mi condición de libanés y católico. ¿Cómo te atacó, Alfredo? Esa sería mi pregunta. ¿Cómo te atacó? ¿Qué hizo para que tú te sintieras atacado? Y católico. Las dos, pues El yo soy católico, católico, maronita, aunque no soy practicante, yo soy plural y universalista. Digo, me preocupa un poco porque Déjalo hablar. ¿Para qué lo quieres entrevistar si no lo dejas hablar? yo tengo la idea de Claudia como una persona tolerante. No es una persona religiosa, además, o sea, es de origen judío. No, perdóname, tienes que ir a Diario Judío y a Enlace Judío, ahí ves las loas que se echan. Luego tiene un personaje, dícese, que la controla, que se llama Alejandro Frank Hueflich, que es, pues es el cerebro, entre comillas, si a eso le llama cerebro y científico, que está detrás de ella. Entonces, mira, lo que quiero llegar, mira, eso ya pasó, porque nosotros hoy estamos en la etapa de la unidad. Sí. Porque queremos, obviamente tenemos cosas de conflicto, ella las va a poner de lado, yo también, y por eso nos vamos a reunir, si no, no tendría sentido la reunión. Doctor Jalife, Sí. ha sido criticado en varias ocasiones en los medios de ser antisemita. Bueno, ¿cómo voy a ser? Bueno, eso es de ignorantes. Ajá, porque ¿Cómo tú puedo eres ser semita. ignorante? ¿Cómo puedo ser antisemita si soy 4 veces semita? Bueno, ¿Cómo va a ser antisemita si es libanés? Te acaba de decir que viene del Cairo, híjole. Platícamela. digamos, eres... Es que la palabra eres antisemita, no, ya la cambiaron porque eso Sí, se sí, les sí. cayó. Ahora soy judeófobo. Nada más que se van a ¿Judeófobo? meter en un lío. A ¿Qué ver. significa ser judío? Ajá. Porque hay judíos conversos que vienen, son los házaros famosos, que vienen de Asia Central, son Sí, sí, sí. mongoles. Son los- Ahora, sí. tú... Déjalo terminar, por fin estaba empezando a elaborar en algo súper interesante de algo que le preguntaste, güey. Déjalo hablar. ¿Qué es ser judío, güey? O sea, sí, de hecho en México es un conflictazo, fíjense, yo tengo un conocido que fue y se metió a todas las comunidades que se encontró, masonería, cienciología, y fue y se convirtió al judaísmo para poder tener contactos, pues económicos, contactos empresariales. Entonces, ¿podemos decir que ese güey es judío? ¿O qué es? ¿Es masón? ¿O qué es? ¿Es cienciólogo? ¿O las tres al mismo tiempo? O sea, sí, ahí Jalife acaba de tocar una fibra muy interesante y que además es una fibra sensible para mí de manera personal, porque eso es algo que yo ya había visto. O sea, cualquiera se puede convertir al judaísmo, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es un judío? Y en todo caso, si eres antijudíos, como están acusando a Jalife, entonces ¿a qué se refieren con antijudíos? ¿Qué es un judío? O sea, Hernán, pon tantita atención a lo que te está diciendo tu entrevistado, güey. Era importante. ¿Eres enemigo del Estado de Israel? No, enemigo no. O sea, para ti... ¿Cómo va a ser enemigo del Estado de Israel? La pregunta era, ¿cuáles son las cosas? Porque eso que hiciste fue un statement, no una pregunta. ¿Cuáles son las cosas que tú consideras que no son adecuadas sobre el manejo político del Estado de Israel? Era la pregunta, Hernán. ¿Por qué, güey? ¿Por qué tú y no yo? No, yo estoy a favor de la resolución
de la ONU del Estado binacional. Pero tú reconoces al Estado de Israel. Pero yo no soy nadie para estar Bueno. reconociendo. Exactamente, por eso esa no es la pregunta, porque él no es nadie para ser enemigo de un Estado. No es nadie para reconocer o no reconocer a un Estado como tal. Él es un opinólogo, es que ni siquiera, o sea, no es un opinólogo, es un De hecho, le podríamos decir politólogo, aunque no tenga el título de politólogo. El señor se dedica a la investigación política y se dedica a la profundización de los temas políticos. Entonces, podría ser un politólogo, él se reconoce como político, como ya ni siquiera me acuerdo, como autor. Fíjense que no me acuerdo cómo se reconoce él mismo, pero sigue sin ser la pregunta. ¿Pero existe el Estado de Israel o le llamarías la entidad sionista? Si de ti dependiera. Yo me he reunido, invitado por presidentes de América Latina. Si de ti dependiera, esa no era la pregunta. Sí. Porque me consideran uno de los líderes de la comunidad árabe en Latinoamérica. Me he reunido, nada más te voy a decir un nombre, precisamente para buscar los caminos de la paz, la armonía en el Medio Oriente, pues nada menos con el general Rothschild. ¿Qué más quieres? A ver, pero ha habido... Sí, pero déjame contestarte esta parte. Sí. Adelante. Mira, cuando viene la reunión para buscar convergencias para el asunto palestino, yo concurrí. Entonces estoy dialogando con los israelíes. Claro. Fueron los jefes de prensa. Pero en 2008 te viste inmerso en una polémica cuando hubo unos atentados en la ciudad de Bombay y ahí se te acusó de difundir mensajes de odio en contra de la comunidad judía y ahí escribiste una frase que generó mucho ruido. Decías, preguntabas, ¿propició la banca israelí? A ver, perdónenme, tenemos media hora del video hablando de puras babosadas. No ha tocado ni una sola vez los temas verdaderamente importantes que nos atañan realmente a las personas que seguimos a Jalife. Ok, dice, bajo la lupa, Alfredo Jalife Rame, las guerras de Obama, en bla, bla, bla. Propició la banca israelí anglosajona la carnicería de Bombay con el fin de repatriar a los capitales a Estados Unidos y reevaluar artificialmente el dólar. Es una pregunta, no es una afirmación. No está acusando a nadie de nada. Israelí anglosajona la carnicería de Bombay con el fin de repatriar los capitales a Estados Unidos y reevaluar artificialmente el dólar. Bueno, algunos señalaron que con esta idea, digamos, pues un poco estabas cayendo un poco en la idea del judío banquero que controla el mundo, que es una forma, o se entiende así, de estigmatizar. La cara de Jalife es fabulosa. Controla el mundo, que es una forma... o se entiende así de estigmatizar. Tú has sacado de Wall Street, de la Reserva Federal, ¿cuántos banqueros son de ese origen? Sí. Por supuesto que no. Sí. Pero... Federal, ¿cuántos banqueros son de ese origen? Sí. Pero... Hipócrita mentiroso. No dije nada del mundo. No estigmatiza ese tipo de planteamientos. Son banqueros, les gusta. Como la idea de que el judío siempre es rico. Shakespeare es antisemita, judeófobo. No, te lo digo porque, por ejemplo, yo veo en otros países hay comunidades judías donde no necesariamente, como que la idea del judío rico en México es muy clara, ¿no? Es más, ¿saben qué? Entiendo la postura de Hernán, o sea, entiendo que quiera tocar ese punto. ¿Por qué no le pregunta directamente una cosa como, por ejemplo, ¿tú consideras o no consideras que estás generalizando a la hora de hacer este tipo de afirmaciones? ¿Tú hablas de todos los judíos o hablas de un coto de poder en específico o de un grupo en específico? Las preguntas están mal redactadas. O sea, tenemos la idea de que la comunidad judía es de gente rica, pero hay comunidades judías en otros países del mundo de clase media, digamos... Aquí también hay comunidades judías de clase media y de clase baja, yo los conozco. No es estigmatizar un poco a los judíos como pueblo, esta idea de que el judío siempre es el banquero, el rico, el que tiene dinero, el tacaño. No es un discurso un poco discriminatorio. No, es arquetípico porque ellos, mira, ellos tienen incluso adentro en su cultura la imagen de Moisés y la imagen de Aarón. Claro. El venerador del becerro de oro. Tienen esa dicotomía interna. Eso es una realidad. Si tú me preguntas, ¿eres pro Moisés o eres pro Aarón? No me vas a salir
Claro. con que por estar en contra del becerro de oro soy antijudío, Sí. cuando soy pro Moisés. Entonces, sí, ¿qué sí. sería por un lado pro judío y por el otro? No, no va así, ¿eh? Sí, o sea, más bien creo que la cosa va un poquito por ¿el asunto es racial o estás hablando de determinados cotos de poder? Yo creo, mira, yo creo que en Occidente, los que no conocen el tema israelí-palestino, Ajá. los que no conocen qué es el mundo judío. Yo, por ejemplo, ahorita te voy a dar un dato. Estuve en Bujara. Ajá. Ahí hay un grupo judío muy importante que incluso ya están en Brooklyn. Y a mi amigo Alberto Saba se lo mandé. Oye, te voy a enviar lo del grupo judío. Es decir, yo no tengo problemas con las religiones. Es justamente por eso decía yo que está haciendo las preguntas equivocadas. Y además está en unos temas que no tienen nada que ver con lo que nosotros queremos saber de Jalife. Mi problema, pero ellos lo han simplificado tipo Krause, Gutmann, Ajá. No, de hecho, él también lo está simplificando. Hernán Gómez también lo está hipersimplificando, pero mamoncísimo. ¿Cómo se llama? Zuckerman. Pero llegó a haber un desplegado de 600 intelectuales, Sí. donde Sí, incluso porque Monsiváis, por ejemplo, te llegó a firmar Te está diciendo que es una hipersimplificación, cambia de tema. ese desplegado. Podrá ser el genio de la Vía Láctea, pero no conocen el tema Ya. israelí-palestino. ¿Por qué crees Sí. que te has ganado ese mote, digamos, de antisemita? Ya no lo usan ahora, ya. Digo, Bueno, dices tienes que judeófobo. actualizarte, mi querido. Justamente, se lo ha dicho ya 2 veces, ya no lo visualizan como antisemita, sino como antijudío. 2 veces se lo ha dicho. Y de todos modos, él a sí mismo no se considera como antijudío, también ya se lo contestó. Y ya le contestó por qué. Judeófobo. Ahora, judeófobo. Bueno. Pues no sé qué quieran Judeófobo. decir con Judeófobo. judeófobo, porque no hay tal. Porque te voy a decir No por qué. tienes una fobia. Y está tratando de contestarle por qué no es judeófobo, pero no lo deja hablar, porque quiere volver sobre el mendigo mismo tema. ¿Por qué me hacen esto, muchachos? ¿Por qué? ¿Qué les hice yo? ¿Qué les hice? ¿Qué les hice? ¿Pero hacia por los qué? judíos. ¿Yo qué? ¿No? Mira, yo estudié en mi escuela en Beirut, en la secundaria, con judíos. Ajá. Tuve novias judías cuando estuve en México. No tengo ningún problema. A nivel religioso, cada quien. No. Yo soy muy ecuménico y universal. No hay El problema, prejuicios de tu parte el contra problema, los judíos. No, o sea, es que parece que no le cree. Quiero que vean el gesto. No. yo soy muy ecuménico y universal. No hay El problema, prejuicios de tu parte. Y es o sea, va con la tendencia al mismo gesto del principio que les criticaba al principio, así con los ojitos cerrados y Hernán, tienes 32 minutos con este tema. Ya, güey, suéltanos. Ya déjanos. el problema es con el ciudadano israelí, Ajá. que representa un apartheid dicho por la misma Amnesty International, Ajá. por los mismos grupos de derechos humanos de Israel, Sí. en contra del pueblo palestino. Sí. Al final del día, tú me preguntas qué solución buscas hoy en la Realpolitik del siglo XXI. Estoy a favor de la resolución de la ONU Sí. de los 2 estados. Ahora, ¿Por qué lo interrumpes? Traducción. Esto no es un asunto ni racial ni religioso, sino es una postura directamente sobre las acciones políticas del Estado de Israel contra Siria, porque ha consolidado un apartheid. Esa es la... hay también, no sé si coincidas con, hay sí cierto chantaje de pronto de que si tú criticas al Estado de Israel, Sí, lo eres extrapolan. antisemita. Lo extrapolan. Tú has hecho una distinción también que quizás valdría la pena que explicaras entre el judío y sionista. Sí. Tu crítica va más hacia el sionismo que hacia el judaísmo, Sí, digamos. más al sionismo. ¿Qué es lo que ves en el sionismo? No, pues es una... Explícaselo a la gente, Sí, porque no... mira, el sionismo es una idea imperial del gran... ¿Por qué no simplemente dices explícamelo a mí? No entiendo. No sé lo que es sionismo. Oye, Alfredo, ¿sabes qué? A mí no me queda claro lo que es el sionismo. ¿Me puedes explicar un poco, por favor? ¿Por qué? Explícaselo a la gente. Güey. Gran Israel, Sí. ¿no? Que incluso lo tienes en la bandera. Ve la bandera de ellos. Ajá. Lo que pasa es, mira, uno muchas veces discute con gente que no sabe. Entonces, Es exactamente lo que estás haciendo ahorita.
adopta posiciones como si estuvieras entre Pacquiao y el Canelo Álvarez. Entonces no es así, Sí. hay matices, y más en el Medio Oriente, mucho más en el Medio Oriente. Sí. Entonces tienes las dos franjas de agua, que es el Nilo y el Éufrates. Sí, No creas que es gratuita esas dos franjas azules. claro. Entonces, porque ese es el gran Israel. Bueno, ¿qué? Sí. Ok, tú vas a implantar, mira, te voy a decir algo muy serio. Tienes el grupo Házaro. Ajá. Te recomiendo un libro para aquellos que quieran adentrarse, no quedarse en lo que dijeron Sí, 600. Yo te consigo también 1.400 millones de chinos que me firmen una carta a favor. Pues esas vamos, no acabas. Sí. Lo que ves es que había que destruirme, y eso es lo que emprendieron Frank Hoeflich, que es el que los gobierna. Poca gente sabe internamente cómo funciona. ¿Que gobierna quiénes? A ese grupo. Ok. Bueno, Ok. el grupo de Soros, de Sí, George sí, sí. Soros. Sí. Bueno, tienes a Krause y a Goodman. Goodman abiertamente es el representante de Soros en México. Ujú, ujú. Hasta él lo sabe, ¿no? Bueno, Sí. entonces, bueno, porque si mañana te sale un fraude tipo Banca Stanford, donde estaba Goodman, los criticas. ¿Qué? Yo también critico a Kamel Nassif, Sí. que es un pedófilo Ahora, de lo peor, y es Líbano. No, pero déjame decirte esta Sí. parte. Hay un libro de Güey, si no lo hubiera interrumpido, hubiera terminado de decir que Carmen Nassif es un pedófilo de lo peor, pero de todos modos es libanés, pertenece a la misma raza que yo pertenezco. O sea, él, yo no soy libanesa. Pertenece a la misma raza y a la misma religión que yo pertenezco y tiene la misma procedencia, pero eso no quiere decir que yo lo apoye. Esto no es una situación de razas o de religiones. Eso es lo que no está entendiendo Hernán y por eso le sigue dando vueltas al asunto. historiador Shlomo Sant, Ajá. S-A-N-D, Sí. Arena, Sí. Shlomo. Bueno, Hernán, por alguna razón, dice que lo conoce todo, pero me da un poco la impresión de que de hecho muchas de las cosas que dice Jalife ni siquiera las tiene en cuenta, ¿eh? No sabe o no sabía que existían. se llama The Invention of the Jewish People. Sí. Él mismo pone en tela de juicio la palabra judío. Sí, ¿Por sí. qué? Porque hay ya muchos tipos. Ellos tienen hoy esa. Yo un día se lo dije a mis amigos judíos que todavía me quedan. Les dije, bueno, ¿Te ustedes. quedan pocos amigos judíos? No, en México, no sé. ¿Por qué importa? ¿Por qué importa esa pregunta? Escucha lo que te está diciendo, ni siquiera ha terminado de elaborar la idea. Auxilio, todavía me quedan 20 minutos, 15 minutos, los 15 minutos más largos de mi vida. No sé. ¿Se Con han Alberto sentido- me llevo. ¿Se han sentido agraviados por tus A veces, expresiones? pero también a veces nos encontramos. Comemos. ¿Crees que en algún momento te has excedido en tu No, manera de hablar? Al revés, sobre- yo o sea, soy de lo más moderado. O sea, no tienes nada, ninguna disculpa Para alguien, que ofrecer. no, al revés. Al revés, se ha moderado mucho, ha podido decir unas cosas espantosas. Hernán más bien no tiene la capacidad para entender el nivel al que puede llegar una persona como Jalife. Probablemente porque no ha tenido amigos así de inteligentes nunca. ¿Ellos a ti? Sí, ellos son muy. ¿De qué tendrían que disculparse contigo? No me interesa. Mira, no quiero avivar esa llama. Ok, No ok. tiene sentido. Pero déjame hacerte esta pregunta. Pero no quieres que te hable de lo de Shlomo Sant. Sí, pero déjame hacerte esta pregunta. Sí, pero no quiero que me contestes nada de lo que te estoy diciendo. Lo único que quiero es hacerte preguntas para poder confrontarte y confrontarte y confrontarte. ¡Ay, Hernán! ¡Ay, Hernán! Desperdiciaste una oportunidad de oro, porque Jalife llegó, como no llega a la mayoría de las entrevistas, absolutamente abierto y solícito contigo. Y ahora volvemos a ese asunto. Te escucho, digamos, una crítica a ciertos personajes judíos empresarios, ¿no? O de origen judío. Y uno de ellos es George Soros. Y de pronto yo que he estado estudiando a las derechas, también escucho todo el tiempo esta crítica a Soros. O sea, por ejemplo, ¿quiénes se pronuncian contra Soros? Por ejemplo, Santiago Abascal, de Vox, Eduardo Bolsonaro. Aquí en México, por ejemplo, Juan Sandoval Íñiguez. Como O sea, ¿estás diciendo que porque los de la derecha se pronuncian en su contra, ya eso automáticamente lo hace bueno? esta idea de que Soros está detrás de todo y de una conspiración de los judíos para, por ejemplo, creen que está detrás de las políticas de control. Ya automáticamente el hecho de que la derecha lo diga ya quiere decir que todo es una conspiranoia. De la población, que es el que promueve el aborto. Bueno, a mí Juan Sandoval Íñiguez me dijo que Soros es el que promueve, por ejemplo, a los gays. Sí, pero tú lo estás reduciendo, Hernán. Por eso te pregunto,
Hernán es reduccionista, ese es el motivo por el que a mí, eso y su voz son los motivos por los que yo lo dejé de ver, porque Hernán es hiperreduccionista, hipersimplifica. Yo ya he tenido, y si no me creen, busquen mis comentarios en sus videos, porque yo me he peleado con sola como la loca que soy en los comentarios con él, porque es extremadamente reduccionista y varias veces he utilizado el término hipersimplificación. ¿En qué se diferencia tu crítica a Soros total, mira, de este porque tipo nada más... No lo deja hablar, no lo deja terminar una sola idea. Hernán, ¿quién te dijo que podías ser periodista, amigo? Se equivocaron. Güey, tú de periodista tienes lo que yo de astronauta. Más ves la parte que a ti te molesta. Tienes que ver la parte que molesta al género humano. Cuéntame. El gobierno mundial, Ajá. el Foro Económico Mundial Sí de hay Davos. esto del gobierno mundial promovido lo han dicho, por los judíos. No, de George Soros. Ok. Tiene una obsesión con los judíos, tiene una obsesión. Hasta parece que le pagaron para hacer esta entrevista. Eso es la impresión que me está dando ya en este punto. No le he preguntado ni una sola vez de la visita de Condoleezza Rice, se llama la muchacha, la señora, a Taiwán, no me acuerdo si ese es el nombre de ella. Pero no le he preguntado ni una sola vez acerca de las bases militares de Estados Unidos en Taiwán y en Ucrania. Y en los avances estratégicos de Estados Unidos para poder desestabilizar las economías de China y Rusia. Tienes a Jalife enfrente. No sabes la cantidad de preguntas que yo tengo para ese hombre. Y tú vas y das vueltas sobre los judíos. Hernán, ¿por qué nos castigas de esa manera tan espantosa? ¿Te pagaron para que le hicieras estas preguntas a Jalife? ¿Algún judío te pagó? Porque no es normal. O de plano tienes un problema cognitivo severo, o alguien te pagó, hijo. Hay gente que está contra los dos. Te digo un ejemplo. Netanyahu, primer ministro de Israel, su hijo saca un meme en contra de George Soros y dice todo lo que tú estás diciendo. ¿Por qué no lo dices tú? Porque nada más estás viendo una parte, porque tú traes esa parte de tu prisma. Pero los que vemos todo lo holístico, te das cuenta que el mismo Netanyahu es muy crítico de George Soros. No te creas que la sociedad israelí es homogénea. La comunidad, que es muy respetable en México, de los israelíes, me gustaría más poner, quizás hoy esté dominado por ese grupo de Televisa, que ya ves, el mismo Azcarraguita se convirtió a la religión con Fastlich, ¿no? Sí. Bueno, ahí tiene. Esos son los grupos házaros. Pero esa es una cosa súper importante que Hernán no está entendiendo y que de hecho ponerla sobre la mesa implica justamente dar una perspectiva mucho más global acerca de cómo esos grupos tienden a tener desacuerdos internos, pero lo que se ve afuera, o sea, lo que nosotros como no judíos o como no libaneses o como no israelitas vemos, es ya una hipersimplificación. O sea, esto, lo que está diciendo Jalife incluso aplica básicamente para todos los mercados, ¿no? O sea, fíjense, como mercadóloga yo puedo decir que te puedo hacer una segmentación, ¿sí? Pero si a mí me contratan para hacer publicidad para una empresa, yo no le voy a entregar a la persona una segmentación. Yo generalmente entrego de 4 a 6 segmentaciones. El motivo de esto es porque no hay un producto que tenga una segmentación homogénea, más allá de cosas como pañales o toallas sanitarias o productos femeninos, o productos estandarizados, papel sanitario, cosas así. O sea, realmente no hay una segmentación homogénea. Es casi imposible encontrar una segmentación homogénea. Incluso en las segmentaciones más acotadas, podemos hablar de una heterogeneidad muy amplia. Lo que está diciendo Jalife aquí es, no todos en la comunidad judía piensan igual, y la comunidad judía no es una sola cabeza y una sola idea. Es un conglomerado de voces, las cuales terminan por escucharse, algunas más fuertes que otras.
¿Por qué tengo que hacer esta traducción? Está siendo muy claro. Es la parte que no me dejaste decir. Ajá, perdón. La del libro de de Shlomo Sant, Sí. The Invention of the Jewish People. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes güeros que se dicen judíos, pues son conversos a la religión judía, y no son de origen semítico. Sí. Pues era lo que les decía de mi amigo. Bueno, ese bueno es mi amigo. De esta persona que fue y se metió a 4 o 5 sectas o grupos en los que él creyó que podía encontrar poder. En alguno de ellos se topó con pared y se dio cuenta de que no había ni poder ni influencia política y decidió alejarse de esos grupos, como la masonería, porque por extraño que les parezca, hay muy poca influencia política, digo, en algunos espacios sí la hay, en donde él estaba sí la hay, pero no para personas como él, que él es ventajoso. En la comunidad judía, o sea, hay personas que se meten nada más para hacer ventaja. Y practican y hacen su Shabbat, y, o sea, hacen todo, comen kosher y todo el rollo. Todo el circo. Con tal de tener un poco de influencia y poder. Hay mucha gente así, entonces, ¿qué es un judío? Sí. Son mongoles. Claro. Lo cual lo digo respetuosamente, no tiene nada de malo. Y que dicen judíos, pues son conversos a la religión judía y no son de origen semítico. Sí. Son mongoles. Claro. Lo cual lo digo respetuosamente, no tiene nada de malo ser házaro. Sí, Los házaros, es muy importante. Bueno, entonces, y además fue bestseller en Israel. Entonces, mira, esas cosas hay que superarlas. Tú me estás llevando al túnel del tiempo. Hay que superarlas, y esa es una cosa que, o sea, yo no me alcanzo a explicar cómo es posible que Hernán lleve media hora con Jalife enfrente y no le haya hecho una sola pregunta importante. Tiempo al pleito de Caín y Abel. Hoy estamos, te lo recuerdo, en 2021. Sí. Ya te dije. El pleito de Caín y Abel, sí. El asunto de Sheinbaum. Nos vamos a reunir pronto. Se van a reunir. Qué bueno. Mira, Qué bueno. Sé, obviamente yo no me voy a meter en la política interna pues yo diría de Morena. Pero a ti te gusta más Adán, entre los corcholatos. No, a mí me gustan Adán y me gusta Marcelo, los dos. Claudia los dos. No. Por ahora no. Bueno, lo que pasa es que ella, a ver, me golpea. Ya. Gratuitamente, sin deberla ni temerla. ¿Por qué me golpeas? Sí, yo no... Ya a mí me gustaría saber cómo fue que lo golpeó, honestamente. Esa sería una de las preguntas. ¿Cómo fue que te golpeó, que te sentiste agredido de manera personal? O sea, ¿qué fue lo que hizo Claudia para que tú sientas que te agredió de manera personal? No he hecho nada. Va y se va con Apred a quejarse, usa Loretito ahí para pegarme, y el otro que se vende al peor postor. Bueno, oye, yo soy crítico, y eso, mira, te voy a decir algo real. A mí la directora de La Jornada me pidió ya no tocar a Sheinbaum, porque me hizo una pregunta sobre ella. ¿Ah, sí? En Guadalajara, ahí te va, me hice una pregunta sobre ella, y dije, yo no hablaría de ella, porque no se vale pegar adentro. Sí. Pero cuando ella empieza a usar gente adentro, tipo Salmerón, el Taibo, toda esa fauna, la globalista, Citlali 2, etcétera. Ajá. Entonces, bueno, pues, oye, yo tampoco estoy manco. Entonces me pide, hago una réplica, que parece que estuvo fuerte. Sí. Le recuerdo lo de Repsamen, le recuerdo lo de la línea 12 y varias cosas. Entonces ahí... Periodicazo. Y viene la réplica, que obviamente no va a ser muy amable. Sí. Entonces, me pide la directora de La Jornada que ya no toquemos ese tema, una tregua. Y yo la cumplí. Yo a partir de eso... ¿No lo viviste como un acto de censura, esa petición? Y no lo dejó terminar. No, porque mira, Carmen Lira es muy inteligente, es una gente que entiende la política interna muy bien. Sí. Y entiende el manejo de su periódico. Yo soy colaborador de su periódico también. A Citlali Hernández, que la acabas de mencionar, la llamaste furibunda filosionista. Sí, eso es. ¿Por qué? Pues todas sus posturas son filosionistas. Ay, me fascina Alfredo Jalife. Ni la globalista aspiracionista Citlali 2, Citlali H.M. Hernández Mora, una furibunda filosionista presuntamente controlada por la amponesca Elvira Daniel Cabez, no sé quién sea, del Reforma 222, ha salido a defender al presidente López Obrador frente a los ataques de la Larraqui. Bueno, o sea, nadie ha salido a defender a López Obrador, a eso se refería. Además, no sabemos en qué condiciones vive en el Reforma 222.
que es un antro de Elvira Daniel Cabaz Saga y de los Daniel. Ajá. Ahí están los datos. ¿De dónde? Será una muerta de hambre. Al menos que ya sea aspiracionista, ya no sé. Bueno, es senadora. Para vivir en Reforma 222 tiene que tener millonadas, ni ser senador, porque, o sea, como senador ganas, ¿qué? 70,000, 80,000 pesos mensuales. Pagarte un departamento en Reforma 222 te puedo garantizar que se lleva por lo menos 3/4 partes de eso. Debe tener Bueno, un pero buen no, sueldo. sí te da para todo Y está diciendo que tiene el segundo piso. eso. Pues para tener un departamento... Allá en Reforma 222. Oye, 100,000 ¿Tú tienes pesos al alguna mes. Exactamente la misma pregunta me hago, Jalife. evidencia de un 100,000. patrimonio indebido o alguna forma indebida a través No de la lo he cual sacado. ella- No lo he sacado. No te preocupes, saldrá Ya. en su momento. Ya. Oye, ¿te han cancelado en Twitter? Está queriendo decir que lo tiene. ¿Cómo es posible que hayas dejado ir eso? Germán, ¿por qué tú y no yo? ¿Por qué tú y no yo? Ay, Varias veces. No, una vez. ¿no? Tengo que Midieron mi cabeza. 2014 y Oye, ¿nada más me vas a 2019. hacer preguntas negativas? No. sí, eso parece. Sí, y no nada más son preguntas negativas, son preguntas extremadamente tendenciosas que parecen estar hechas para sacar de quicio. No sé si a Jalife, pero a mí sí. A mí me tiene totalmente sacada de quicio, ya no puedo. Lo voy a seguir viendo nada más porque los quiero mucho, pero es que de verdad estoy a punto de aventar la computadora por la ventana. ¿Mi persona? No has Pero dicho no. nada positivo en todo el programa. ¿Cómo no? Nada. Te la has pasado golpeando. No, terminemos con las polémicas. Pero te has pasado Y va- golpeando. Y no sé si golpeándote, Jalife, tampoco te pongas paranoico, pero sí se le ha pasado haciendo preguntas muy burdas, tontas y absolutamente inútiles e innecesarias. Y a mí me da la impresión, no sé, aunque, o sea, me da un poco la impresión de que está apagado o me da un poco, o sea, sí, de que lo está golpeando. Bueno, sí, a lo mejor y no es tan sensible, fíjense. Más bien, sí, bueno, sí, creo que la palabra que utilizó de golpear fue la que me hizo. Pero si no, sí parece que lo estás golpeando, Hernán. Parece que te pagaron por hacer o sea, la entrevista, que la entrevista girara alrededor del tema judío cuando ese tema no tiene ni carne, ni jugo, ni absolutamente nada. Ay, señor, ayúdame a superar esto y a terminar este video. Vamos al... Hernán. ¿Por qué sientes Sí, eso? no, pues lo estoy viendo. No, yo- El público te lo va a Yo también lo estoy viendo. decir. Estás muy cargado. No nada más muy cargado, las preguntas son vacías, están huecas. Estás muy cargado. Ay, lamento que lo percibas. de No, esa así lo manera. percibo. Yo también lo percibo así. Bueno. Es más, de haber sabido esto, no hubiera venido al programa. Son preguntas para... Puta, no te culpo, les digo que al principio estaba muy solícito, o sea, al principio estaba completamente solícito, estaba tratando de incluso, claro que sí, dime, Hernán, incluso, o sea, incluso deferente con Hernán, cosa que no es normal en Alfredo Jalife. conocer. No, pero tú me estás haciendo pura pregunta negativa. Para aclarar posturas Parece que eres empleado de Krause. Espero que no censures esta parte. Por ejemplo, yo te iba a preguntar, por ejemplo, cómo has visto las posturas de Carlos Alarraqui. Yo quería que llegáramos a eso, pero es que como tú te fuiste hablando del sionismo y... No, él no se fue hablando del sionismo, las preguntas las hiciste tú. Tú eres el entrevistador, tú conduces. Él es la carretera. Tú conduces sobre esa carretera. Tú sabes si te vas por el carril izquierdo o por el carril derecho. Tú decidiste irte por el carril sionista. Vete al diablo, Hernán. Tú me Y estás hay haciendo esas muchas preguntas. críticas en ese Te las has ámbito. pasado 3/4 partes del programa con un monotema. Que Suscribo, y además de lo más aburrido, teniendo a Alfredo Jalife aquí, pudiendo hablar de políticas internacionales, pudiendo haber desarrollado temas súper interesantes a partir de las cosas que él decía, te la pasaste en el sionismo, en el judaísmo, en el racismo, en el religiosismo, puras preguntas vacías. Una pérdida de tiempo para el señor y para mí. Muchas gracias, muchachos, por hacerme esto. Espero que ustedes también estén perdiendo su tiempo hasta acá, ¿eh? No me hayan hecho perder mi tiempo a mí sola. ya te dije, está superado. Está bien, dejemos... Así que no amarres navajas. No, Y además lo dijo en el minuto 15. Está superado, lo dijo en el minuto 15. O sea, o por ahí. Quiero decir, ya déjalo ir, Hernán. Estuviste todavía media hora encima del tema y en el cuello del pobre Alfredo. Tienes razón, dejemos el tema del sionismo y del... Y encima le hablas de tú, yo te daría... Pero yo soy de rancho. Estás defendiendo a la globalista, a la Citlali 2. ¿Ve toda tu postura sesgada?
No, Te lo me digo en tu cara. Me parecen un poco injustas las críticas. Bueno, y a mí me parece Claudia. demasiado sesgada tu postura. Pero, por ejemplo, ¿cómo, Sesgada tu postura y de hueva tu preparación académica, güey. cómo viste tú cuando Carlos Alarraqui ¿Te parece una pregunta más y me señaló? voy? Maestro, por eso lo amo. No siempre estoy de acuerdo con usted, pero por eso lo amo. Yo tenía varias más que hacer. No, Quería porque que eres habláramos muy de sesgado, política estás muy internacional, sesgado, Hernán. de... Yo incluso hasta te eché porra. De política internacional era hace 20 minutos, Hernán. I am so sorry for you, pero te superpasaste de lanza. Te superpasaste de lanza. Jalife se vio muy decente. Yo me hubiera ido hace 15 minutos y te hubiera dicho, bueno, ¿cuál es tu problema? Yo no tengo el nivel de paciencia que tiene el maestro. Soy que bien defendiste aquí y allá. Sí. Vienes y me golpeas en tu Pero, programa. ¿por qué lo sientes como un golpe? Porque te las... Porque estás atacándolo, porque cada una de tus preguntas ha girado sobre un mismo tema, teniendo tantas oportunidades de tantas cosas, y encima de todo, le haces gestitos, dudando de lo que te está diciendo, sin poner atención a cada una de sus palabras, hipersimplificando todo lo que sale de su boca, e ignorando cuando está terminando de redondear una idea para poder darle firmeza a su discurso. Y lo interrumpes, porque no estás escuchando lo que está diciendo. Quería saber por qué, por eso lo percibió así. Has pasado con cosas negativas. Son todos temas No tienes públicos. nada positivo. Sí. Yo salgo de aquí y me pego un tiro. Digo, ese es ¿Por qué Jalife. te vas a pegar un Ese tiro? es No te pegues un tiro, por favor, yo te amo. Yo lo amo, señor. Jalife. No, hombre. No. Nada positivo. Por ejemplo, no has dicho, oye, te consideran el tercero en el ranking mundial mejor geopolítico. Oye, pero ves no me la cómo dices. empezó. Mira, yo tampoco le sobaría el ego. O sea, si yo lo tuviera aquí, no lo tendría aquí, es una casa geo. Pero si yo tuviera a Jalife enfrente, tampoco le diría, uy, maestro, o sea, esto que hago aquí no lo haría delante de él, porque yo sé hasta dónde puede sobarle el ego a una persona, afectar la intelectualidad del momento. Y lo que yo necesitaría de Alfredo Jalife si yo lo tuviera enfrente sería su intelecto, porque eso es lo que yo admiro de él. Yo necesitaría su opinión para que me ayude a que mi cerebro se expanda y perciba las cosas de una manera muy distinta a cómo las percibe actualmente. Para eso quieres a Jalife enfrente. Se ve las cosas A ver, que luego, te he dicho. oye, ¿es cierto que formas parte de un premio Nobel de la Paz? No. Pues mira, eso lo dije al principio, les digo que me pareció raro que no lo mencionara, pero sí, de hecho, el maestro Alfredo Jalife pertenece a la Comisión de Selección de Premios Nobel. Así de inteligente es Jalife. Y ese es el motivo por el que Hernán no comprende ni la mitad de lo que está diciendo. Relájate. Eres doctor. humanista. Relájate. No. Nada, pura negatividad. Estás defendiendo a alguien que es nadie. ¿Quieres tomarte un whisky para que nos relajemos? ¿No? Un whisky, ¿es en serio? ¿Es en serio? A estas alturas ya nadie quiere tomarse un whisky contigo. Te lo juro, yo me hubiera ido hace 20 minutos. Él se vio muy decente, muy decente. Yo me hubiera ido hace 20 minutos. Pues tienes 20 minutos interrumpiéndolo a mitad de frase, cosa que yo ya te hubiera aventado la taza de café encima. No el café, querido, la taza. Tienes 20 minutos obviando que te está respondiendo preguntas y le vuelves a redondear los mismos temas. Y tienes por lo menos 40 minutos, por lo menos 35 minutos, queriendo acusarlo de antisionista, digo, de antisemitista. Ya párale. Tantas cosas importantes que le pudiste haber preguntado y lo echaste a perder. Lo echaste a perder. No lo necesito. Mira, yo soy psiquiatra, biólogo, yo entiendo los lenguajes violentos, más que... Y
probablemente también desde el principio vio estos gestitos, y sí es un lenguaje violento. Eso de estarlo interrumpiendo fue, incluso lo gaslighteó un poco, ¿no? Incluso lo gaslighteó un poco, sí es un lenguaje violento, no lo voy a negar. Tú. No, Y no, de whisky. me disculpo si Sí, o sea, sí, ese vasito de whisky sí fue ofensivo hasta para mí, que no me lo ofreció a mí. sientes que No lo sentí, estoy me estás siendo agrediendo violento. en todo el programa. Es que no lo percibo. Bueno, yo no lo estoy tú, haciendo. pero Es que, Hernán, no tienes el nivel de inteligencia para comprender la gravedad de lo que estás haciendo. Eres muy simple, eres muy simplista. No estoy diciendo que seas idiota, porque no lo eres. Sí eres una persona muy inteligente, pero no tienes el nivel de intelecto que tiene Alfredo Jalife. No le llegas ni a la mitad. Y es terrible que te consideres más inteligente de lo que realmente eres, porque eso va a terminar hundiendo tu carrera y de mí te acuerdas. Ya vemos muchos que no te toleramos. Una eres agresión. tú, esa es tu percepción personal. Ya. Oye, te la has pasado golpeando. Por ejemplo, yo veo que podemos hablar de los puntos que tenemos en común, que son muchos. Pues yo no los veo. Yo No veo, los por estás ejemplo, manejando. la crítica que has hecho a Carlos Alarraqui. Yo quisiera preguntarte, No, eso ya lo escribiste tú y hasta te eché porra. ¿qué piensas Es un cuando él don nadie. salió a decir Ya perdió el interés por completo del maestro. que Hitler era un genio? No, primero antes había acusado a Andrés Manuel, le Sí. puso Pero oye, ¿no tienes otros temas más que el de los judíos? Pero no estoy- Nosotros ya nos estamos Exactamente, esa ha sido mi pregunta los últimos 25 minutos. reconciliando con ellos. Sí. Y tú vienes a amarrar navajas. Sí, sí. Entonces hoy él atacó a Andrés Manuel de que era Stalin, Castro, Franco, Sí. Hitler. Andrés Manuel, que es vivísimo, se la reviró, que era un hitleriano nada más, y ¡paf! Se le echaron encima. Sí, sí, Yo hasta le dije a mi amigo Alberto Saba, oye, eso no les conviene a ustedes. Ojalá rectifique el Comité Central y Tribuna No, Israelita. yo quería Y ya. que habláramos de más de política internacional. Y una vez más lo interrumpió y no lo dejó terminar, una idea que él mismo le obligó a comenzar. Pero no lo hiciste, te lo has pasado. Por en ejemplo, temas. yo te quería preguntar, te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo la relación? No, yo ya me voy, ya me con voy. Estados? ¿Te parece que acabemos? Como No te gustes. mereces mis puntos de vista a nivel internacional. Gracias, maestro, gracias, Jalife. Es cierto, no se los merece. Ni siquiera se merecía esa entrevista. No se lo merece. Yo no sé por qué le dieron tanta deferencia, yo no sé por qué le dieron un programa en La Octava. No lo he entendido desde hace muchos meses, no lo entiendo probablemente más de un año. No entiendo por qué le dieron un programa en La Octava a una persona con una capacidad de análisis tan pobre. No lo entiendo. Te lo digo en serio. Bueno. Eres una Yo también te lo digo en serio. decepción para mí. Para mí también siempre lo fuiste, desde el tercer programa que vi. Oye, Te viste mega filosionista. Así te veo. Bueno, yo Sí, efectivamente parece que estás pagado para defender a la comunidad judía atacando al doctor Jalife. también tengo mi ¿Un percepción. filosionista? Oye, Es que estoy qué viendo tu chistoso porque postura. entiendo. Oye, Y yo también lo estoy viendo y confirmo. ve a qué te fuiste. Chistoso Vas a porque rebasar, estás yo salí buscando a que el criticar Twitter. a Larraqui Te digo lo del y Twitter, ya que me hiciste esta pregunta y ya me voy. Ajá. El Twitter pidieron mi cabeza Calderón y Krause, porque Sí. estaba yo subiendo muchísimo en Twitter. Ajá. Ya había llegado a ser. ¿Ellos pidieron tu cabeza? Te lo estoy Lo acaba de decir. ¿Por qué repites la pregunta? diciendo, yo tengo datos duros, Ok, te lo ok. demuestro. Está bien. Piden mi cabeza, lo escribí en Sputnik, Sí, sí, un sí. medio mejor. Es más, ahí tenía una oportunidad. ¿De verdad tienes datos duros? A ver, cuéntame, por favor. ¿Qué datos duros tienes? A mí sí me gustaría saber por qué te corrieron de Twitter. Y de hecho, basada en esto, yo le podría hacer una entrevista de 4 horas a Alfredo Jalife. Y las 4 horas serían interesantes. Porque ese señor tiene tantas cosas que decir que no es posible que Hernán Gómez lo haya tratado como si fuera un limón seco. Que los que escribes tú, Ujú. a nivel mundial. Sí. Entonces, tú escribes un medio sionista, que es el Universal, Es un medio sionista. totalmente. Ay, no mames que no sabías. Te lo maneja Faslich. O sea, Faslich maneja al Universal. Sí. Un- Aunque te dé risa, a veces ni sabes para quién trabajas. Entonces, ¿qué sucede? Piden mi cabeza
y le da vuelo el Sputnik. Estoy hablando, no sé si será la primera o la segunda superpotencia, pero es una de las dos superpotencias del mundo. Sí. Y ahí sale con quien manejaba precisamente Twitter en México, sin ningún motivo, Sí. agarra y me cortan de por vida, de forma permanente. Bueno, entonces, ¿quién era? Pues ya ni me acuerdo de su nombre, luego lo corrieron de aquí, de Twitter, era un español que pertenecía al Partido Popular. Esas son las cosas que debes investigar si realmente preocupa a la derecha española. Sí. Bueno, mira, yo lamento ser una decepción para ti. Sí. Yo te hago todas estas preguntas porque soy un idiota y no sé redactar y además no estudié periodismo. Ay, perdón. te respeto. No, pero están y muy... porque Ay, discúlpenme, realmente quería hacer este video sin insultar a nadie, pero es que me parece una falta de respeto lo que hizo Hernán Gómez aquí. Mucha gente me dijo, ¿sabes qué, Julia? Ve ese video porque Jalife se pasó de ególatra. Jalife siempre ha sido ególatra, no sé qué le sorprende, toda la gente intelectual es ególatra. Jalife siempre ha sido ególatra. Eso no, yo no sé, no sé a quién tienen viendo los últimos 20 años o que no se habían dado cuenta. A mí me dijeron que viera este video que porque Jalife había sobrereaccionado, que sí se pasó, que no sé qué no. Jalife no sobrereaccionó. Yo me hubiera puesto mucho peor. Yo le hubiera aventado la taza de café o simple y sencillamente sin decirle, porque Jalife muy amablemente, muy diplomáticamente le está diciendo una última pregunta y nos vamos. Yo le hubiera dicho, estás muy pendejo, y me hubiera parado y me hubiera ido. te tomo en serio. Cargaste. Y para mí la manera Y los que me conocen saben que es cierto, porque lo he hecho. de tomar en serio a alguien es no solamente hablar de las cosas positivas, sino también de las cuestiones más polémicas. Bueno, pero Pero 10 minutos, Hernán, no 50. Lo que hiciste fue una falta de respeto para el doctor y para nosotros como público. Y muchachos, fue una falta de respeto lo que ustedes me hicieron a mí de hacerme ver este video. En fin, déjenme, vamos a continuarle a terminar ya. Faltan 4 minutos. agarra la mitad. Y yo creo que tú también podías ver esto como una oportunidad de aclarar no me ciertas interesa. cosas por las cuales has sido criticado Las aclaró. Ay, Dios mío. dentro de la propia Bueno, izquierda. en tu ¿Dónde estuvo los últimos 50 minutos, güey? ¿Dónde estuvo? óptica he sido criticado, pero también he sido alabado. Hoy, por ejemplo, estoy ya casi en 6 millones de alcance en Facebook. Completamente merecidos, doctor. Tengo crítica. Ve cómo empezaste tú. Tienes seguidores o también tienes muchos detractores. Bueno, vamos a hacer porcentajes y ahí te clavaste. No es cierto. Tienes muchos Yo más tengo seguidores. más seguidores de los que No, tú. desde Por muchísimo tiene más seguidores que detractores. Y precisamente por eso el tema central no debió de haber sido ni el judaísmo, ni los detractores, ni los temas polémicos de Jalife. El tema central de esta entrevista debió de haber sido la política internacional y la explicación incluso yo, si yo tuviera a Jalife enfrente, la neta le pediría que me explicara como niña de kinder la política internacional. Yo le haría preguntas hasta que podrían parecer estúpidas, pero para que él pudiera desarrollarme de la manera más didáctica posible temas que yo no logro comprender del todo porque yo no tengo el nivel de intelecto que tiene ese señor y encima de todo tengo la mitad de su edad, poco menos. luego. 600 me dijiste, oye, tengo casi 6 millones de... Pero no lo pongo en duda, ¿eh? No lo pongo en duda y A nadie le importa lo que pongas en duda. No estás entendiendo qué es lo que pasó, güey. No, pero sí te clavaste mucho, ¿eh? Te lo digo en serio. en el tema... No sabes en el tema entrevistar. No sabes entrevistar. ¡Ting! Ahí está. No sabes entrevistar, Hernán. No eres periodista y yo no tengo ni la más mínima idea de por qué escribes, tienes un programa en La Octava y todavía te tomas el atrevimiento de entrevistar a grandes figuras. No sabes entrevistar y de hecho, no sé, fíjate que ni siquiera sé si sepas redactar porque me pareces tan hígado que nunca he leído una columna tuya. Traté de ver tus programas al principio y me di cuenta de que no tienes el nivel de racionalización que se requiere para estructurar un pensamiento crítico adecuado. Y la verdad es que estoy viendo este video, como lo dije desde el principio, lo estoy viendo más a fuerza que de ganas. Por ti, porque tú me caes mal, Hernán. No sé si me cae mal, pero sí su profesionalismo me parece muy cutre.
infantil. Prácticamente todo lo que pasó ahorita, o sea, esto ya es una discusión de un niño chiquito con un viejito. O sea, cabrón, cállate. Te callas, o sea, haces la pregunta, mira, yo no sé qué estudiaste tú, ¿no? Pero tú haces la pregunta y te esperas a que la otra persona elabore su idea. Cuando la otra persona le ponga punto final a su idea, ahí tú entras. Si la otra persona todavía no le pone punto final a su idea, pero tú quieres ahondar en un tema que acaba de mencionar, le haces saber a la persona levantando la mano un momentito y diciéndole, a ver, ¿me permites tantito? Te quiero interrumpir ahí antes de que continúes porque, Hernán, yo no estudié periodismo. Eso a mí me lo enseñaron en la prepa. Ay, en la clase de español te enseñan a hacer entrevistas. No Pero sabes. tú hablas mucho de ese tema. O sea, nosotros cuando revisamos tu perfil, lo que dices en Twitter, el tema del sionismo, el tema de... Pero ya está rebasado ahí. eso, ya te lo dije. Pero digamos, está mucho Estamos en a tu favor. currículum, Mira, ¿no? ya te di la dicotomía entre Netanyahu y Soros. Vas Sí. y te clavas con Soros. Ajá. Y no hablas de Netanyahu, quiere decir que no sigues bien esos temas. Sí, sí. No te metas a temas que... No los sigue, no los lee, no escucha lo que le está diciendo el entrevistado, no busca bien, ni siquiera, es más, ni siquiera, parece que ni siquiera se puso a escuchar los videos del doctor Jalife que tiene en YouTube, que lo sube además bastante seguido. Parece que ni siquiera se tomó el trabajo de eso. Deja tú ya de leerlo, de escucharlo, de ponerle atención a sus videos. que no conoces. Pues Claro. estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área. Estás hablando con una de las más grandes mentes de México. Deja tú que sea considerado especialista. El señor es uno de los hombres más inteligentes de México. Tantita madre te pones a investigar, güey, una semana antes de la entrevista, día y noche, comiendo, fumando y bebiendo Alfredo Jalife hasta que sepas cómo estructurar una pregunta para él. Una. Pero no sabes investigar, no sabes entrevistar y tampoco sabes tener pensamiento crítico. Tú no lo eres. Desde luego. Tú no lo eres. No. Es más, yo ni debía haber contestado esas preguntas, te lo soy en serio. Estoy totalmente de acuerdo, no debió de haber contestado esas preguntas. Yo te lo dije desde el inicio. Vámonos al área que yo supuestamente conozco, que es el área internacional. Y ve, nos las pasamos hablando de los judíos, a los que yo respeto muchísimo, yo no tengo nada con ellos. Así que tus amarranavajas valen de, ya sabes de qué. A mí también me da mucho la impresión de que esto fue amarranavajas y de que fue, o sea, me da mucho la impresión de que esta entrevista estuvo pagada para que sacaran de control a Alfredo Jalife. ¿Ya me puedo ir? Te agradezco mucho la visita, de todas maneras. Yo te reitero que te respeto. No, eso que hiciste no fue respeto, eso que hiciste fue una absoluta falta de respeto, absoluta, para el doctor Jalife y para nosotros como público. Que valoro Yo no, mucho yo ya tu dejé de posición. respetarte. Muchas gracias, porque él también te faltó al respeto, por más que de palabra diga que sí te respeta. Te soy sincero. ¿No? Bueno, de todas maneras, Lo gracias. lamento. Gracias Bueno, por ¿ya la me puedo visita. levantar? Claro. Encantado, gracias. Gracias, doctor Tuvo la decencia, Jalife. doctor, yo lo voy a dejar irse porque quiere irse. Tuvo la decencia el doctor de quedarse. Bueno, nos hemos quedado con una larga lista de preguntas. Muy probablemente todas bastante vacías porque no sabes estructurar tus temas. Eso fue todo. Ya no quiero ver más a este señor. La verdad es que no tolero su voz. No lo tolero a él. Y, chicos, yo venía tan de buenas. ¿Por qué me hicieron esto? Arruinaron mi nuevo corte de cabello. Miren nada más lo que causan. Arruinaron mi corte de cabello y ahora van a hacer que me salgan arrugas, ¿ya vieron? Me están saliendo arrugas por su culpa, por hacerme ver este video. Estuvo muy mal. Estuvo muy mal que me hicieran ponerme mi pijama de gala para hacer corajes. Porque mi pijama de gala es una pijama muy especial. Ustedes no lo saben, pero ahora ya lo saben. Gente, estoy
tratando de relajarme. Yo creo que ahorita me voy a salir a caminar, a dar una vueltecita por la cuadra, probablemente a respirar muy profundo porque me enerva mucho que figuras como Hernán Gómez tengan una posición importante dentro de la comunidad de opinión en México. Me aterroriza el nivel tan cutre, es que esa es la palabra, tan pobre, que tiene una persona que está en un medio que yo podría calificar de confiable, que es La Octava. A mí La Octava tiene sus cositas, tiene demasiada tendencia a la izquierda, mucha más de la que a mí me gustaría, pero es una de mis fuentes de información porque también tienden a ser bastante limpios y no censuran a nadie. Entonces la gente puede hablar. A mí me gusta La Octava porque tiene a Rubén Luengas, ¿sí? Porque darle voz a Rubén Luengas es saliva difícil de tragar. Y Rubén Luengas es un maestrazo, es otro de esos grandes cerebros mexicanos. ¿Cómo es posible que en el mismo canal tengamos a Rubén Luengas y a Hernán Gómez? Hernán, si quieres seguir haciendo lo que estás haciendo, por el amor de Dios, estudia, lee, investiga y escucha, porque no escuchas, mi amor, no escuchas. Tienes las orejas tapadas. Ay, muchachos, es cuanto. Yo no sé por qué me hacen esto. Muchas gracias por ver este video. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita si quieren ver más videos no como este, porque la neta es que sí voy a batallar mucho para hacer este tipo de video reacciones y tengo que seguir sacrificando mi ácido gástrico. Recuerden compartirlo con sus amigos si les gustó, compartirlo con sus enemigos si no les gustó para que les arruinen el día y dejar su like y todas sus quejas en los comentarios. Cualquier cosa que me quieran decir, están enojados conmigo, me quieren mentarla, no, con mi mamá no se meta, mi mamá es una persona muy respetable. Me quieren mentar la existencia, méntenmela en los comentarios. Con toda la confianza del mundo. Muchas gracias por ver este video y recuerden que el café no le cae bien a Hernán y lo vuelve muy distraído y no le da la capacidad de concentrarse porque todo es mental, pero la mente es bioquímica.